Pues tengan ustedes muy buen día. Vamos a comenzar nuestra transmisión de hoy para reflexionar sobre lo que representa esta fecha en particular, dado que además el mes de septiembre pues es el más cargadito en cuestiones de festejos nacionalistas. Entonces vamos a platicar un poquito más acerca de ello, en lo que salimos a pasear, como siempre, paseando a la mascota, y que ahora nos lleva, reitero, a hacer esta reflexión que voy mencionando. Nada más permítanme un segundito. Espera. Ya, era nada más cuestión de ponerle la cadenita a la mascota. Vamos, perdón por tanto movimiento, pero necesito hacer un último ajuste para que comencemos nuestro proceso. Y con esto nos vamos al corte. Pues bien, ya comenzamos aquí nuestro proceso. Vamos a sacar la trasera al buque. Vente, Pony. Por eso se alborotó un poquito ahorita la perrita. Y se alborotaron también todos los demás perros. Pero ya, ahorita que ya pasó. Ahorita ya se tranquiliza. Y ahora sí, comenzamos a hacer nuestro proceso de reflexión. En este caso hay que referir que la fecha de hoy es viernes 13 de septiembre de 2019, y pues se conmemora hoy un aniversario más, al llegar al lugar común de siempre, de algo que se da mucho en nuestra cultura nacional, y que es hacer referencia a actos heroicos que en muchas ocasiones pues no son exactamente correspondientes a lo que el hecho histórico en realidad hace referencia. En este caso estamos hablando de la invasión de los norteamericanos el año de 1847 sobre territorio mexicano, y que en una fecha como estas llevaría a la toma, al triunfo de los Estados Unidos sobre el ejército mexicano, que les permite un avance más en su marcha hacia la Ciudad de México, tomando en este caso, en esta fecha, el castillo de Chapultepec. Desde la perspectiva de los mexicanos, como suele ser esta costumbre historiográfica, lo que se está conmemorando, por supuesto, no es un triunfo. Lo que se está conmemorando es una derrota heroica, en la que a final de cuentas se perdió, en la que a final de cuentas murieron una buena cantidad tanto de soldados como de cadetes y excadetes del colegio militar, que ya encontraba asentadas sus bases en lo que era el castillo de Chapultepec. Todavía no el remodelado que nosotros conocemos, todavía no existía la zona que identificamos, la parte superior, que fue la que se mandó a hacer posteriormente cuando habían triunfado las fuerzas francesas y se impuso el imperio de Maximiliano de Habsburgo. La parte del Alcázar, esa todavía no existía para el año de 1847. Y justamente este 13 de septiembre los norteamericanos logran tomar por la vía de la violencia y las armas esta fortaleza, que les permite avanzar aún más, acercándose hacia la Ciudad de México. Es bien importante que también ubiquemos que en aquel entonces el castillo de Chapultepec no era parte de la Ciudad de México. Chapultepec era un municipio separado, como la gran parte de lo que ahorita pues para nosotros son las delegaciones. También hay que acostumbrarse a esto, eran las delegaciones, las actuales alcaldías, las que identificamos como Xochimilco, Milpalta, Iztapalapa. Todas esas eran pueblos y municipios que estaban fuera de la Ciudad de México. Nosotros no estamos acostumbrados a verlo de esa forma. Entonces, conforme nosotros vemos que viene el triunfo del Molino del Rey, que viene el triunfo del Pedregal, que viene el triunfo de Chapultepec, el triunfo allá en la zona de Churubusco,
pues todas son derrotas mexicanas. O sea, eso lo tenemos que entender y lo tenemos que asimilar. No hay una sola victoria. Lo increíble para los norteamericanos es cómo el mexicano no se rinde. Y sobre todo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en aquel entonces, que era el presidente Antonio López de Santana, pues lo que les llama la atención es cómo tienen la capacidad para, una vez que ha sufrido una derrota más, por negligencia, por indolencia, por falta de capacidad, por falta de capacidad económica, por pleitos internos entre sus respectivos generales, por traiciones locales, por la gente, por ejemplo, algunos personajes de la zona de Puebla, de plano, decidieron que no se iba a poder vencer a los norteamericanos y que lo mejor que se podía hacer pues era de plano ponerse a su servicio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas no solemos referirlas y es como si México hubiera estado unido desde el principio, cosa que ni desde la formación del México independiente en 1821, y mucho menos en la época novohispana, y mucho menos en la época prehispánica, esto ha acontecido. México siempre ha sido un mosaico de distintas corrientes de pensamiento, de distintas formas de ser y entender el mundo, y que no tiene nada de malo asimilarlas como son, para comenzar efectivamente a entender que no somos uno que piensa de la misma forma y de la misma manera, nada más por ponernos a gritar, con perdón de la palabra para las personas mayores, viva México, cabrones, y qué chingones somos. Eso es algo que nunca vamos a acabar de entender mientras no hagamos un ejercicio claro de análisis crítico de nuestra sociedad mexicana. Entonces decía que lo que les parece increíble más bien a los norteamericanos es porque los mexicanos no se acaban de rendir de una buena vez. Y lo importante es que esto ustedes lo pueden ver cada vez que se hace referencia, en el caso particular de la conmemoración del heroico colegio militar, heroico ya para nosotros, en aquel entonces no tenía ese título, no tenía las H's que se le terminan atribuyendo, y que formaron parte de esta dolorosísima derrota los que a posteriori se les identificó como los niños héroes de Chapultepec. Pasado el tiempo de 1847-48, pues bueno, se suma el agravio de que no solo se perdió ahí, sino que se perdió la ciudad. Presentó la renuncia el presidente Antonio López de Santana. Esto lleva a que se sienten a dialogar forzosamente, y ya no con Santana presente, sino a través de los presidentes provisionales designados por el propio Congreso mexicano. Hay que considerar que México volvió a constituirse una vez más como una república federal, cosa que en el caso de algunos estados pues no favoreció, porque los estados decidieron de manera autónoma, algunos de ellos, que era mejor prepararse para defenderse a sí mismos que defender a la federación completa, y tenían todo su derecho. Eso estaba sentado en una base legal, pero que nos sigue demostrando que la dichosa unión pues no era tanta como nosotros lo identificamos. Es evidente que se necesitan elementos que permitan hacer esta identificación, y es por ahí por donde va a venir la construcción de los hechos como nosotros los conocemos. Para 1848 se formalizó la, entre comillas, cesión del territorio mexicano a cambio de una compensación por parte del gobierno norteamericano, y así es como va a quedar legalmente estipulado, aunque, bueno, ahí hay mucho que analizar, pero que en este momento a nosotros no nos corresponde. No era precisamente una fecha de una conmemoración establecida hasta años después, una vez que además ha pasado otra serie de sucesos, como la venta del territorio de la Mesilla y finalmente la segunda intervención francesa. Y una vez que las fuerzas conservadoras fueron derrotadas, que se recupera y se restaura la República para el año de 1867, pues bueno, hay que comenzar a hacer que funcionen las bases legales, que de hecho habían generado también con las leyes de reforma, habían generado una serie de fricciones que condujeron en el caso de México ya no a un pleito con el extranjero, sino literalmente a una guerra civil, pero es que eso fue la guerra de reforma, y eso es algo que también debemos de dejar bien claro cuando hablamos de en lo que en ese caso sería la segunda transformación. Entonces, la necesidad que queda muy evidente es la de tratar de encontrar elementos que verdaderamente puedan unificar al mexicano a través de lo que han sido sus luchas por conseguir permanecer y mantener con su esencia, que pues tampoco acaba de quedar bien clara cuál es exactamente. Y justamente la historia, en este caso, solemos decir que la historia la escriben los vencedores. Sí, los vencedores de la República restaurada, pero con base en una sucesión de interpretaciones de acontecimientos que de ninguna manera fueron hechas por los vencedores, sino más bien es adaptada por este grupo de vencedores del proceso de la reforma en adelante y del establecimiento de esta República restaurada, con base en esta idea que tenemos todavía y que el gobierno contemporáneo nos lo reitera constantemente, este republicanismo austero, que pues lo era
porque las condiciones no permitían que se hicieran otra serie de cosas. En la presentación de la imagen de Benito Juárez como este personaje que se viste todo el tiempo igual y que anda de pobrecito y que vive en esta llamada austeridad republicana, hay un artículo muy interesante que al que le interese con mucho gusto se lo comparto, que demuestra que analizando en las proporciones correspondientes, con base en los precios, la inflación y lo que se puede analizar, pero en proporción a lo que tenemos comparado con la época contemporánea, Benito Juárez no era de ninguna manera un personaje austero. Eso es una gran falacia, es una gran mentira con la que a nosotros se nos sigue desde los gobiernos de la posrevolución, los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, y que actualmente no han cambiado absolutamente nada, que nos demuestra la manipulación que históricamente se constituye en ese sentido. Ahora, la conmemoración de estos acontecimientos, visto desde la perspectiva sobre todo de los militares, que buscan dejar muy claro que el ejército hizo todo lo posible, cuando le fue posible, por defender heroicamente al país, y que fueron malas decisiones o malas condiciones o falta de presupuesto la que no le permitió lograr su cometido. Los militares, que son los que han dominado en la mayor parte de los gobiernos de México de 1821 en adelante, y no se diga después de la pérdida del territorio, pues van a tratar de que se escriba una historia que demuestre cómo el ejército ha tratado de constituir esta lucha porque se consiga algo bueno y positivo para el país. Y el gobierno republicano, que por supuesto se tuvo que apoyar en este ejército que restaura una vez más el republicanismo, pues le va a dar toda la venia para que esto se haga. Después de la muerte de Benito Juárez en 1872, continuado posteriormente con la presidencia de otro abogado, que va a ser el señor Lerdo, Sebastián Lerdo de Tejada, y posteriormente ya con la llegada del general Porfirio Díaz a la silla presidencial a partir del año de 1876, empieza a constituirse esta visión mucho más clara y heroica de la defensa de México, y particularmente tres actos heroicos que serían fundamentales dentro de esta construcción. Uno, lo que sería la batalla del Molino del Rey, que fue derrota. Otra, que sería la batalla de Churubusco, que fue derrota, y otra que fue, en este caso, la toma de Chapultepec, que también fue derrota. Pero se empiezan a cubrir de estos tintos, de esta gesta heroica como tal. Va a ser el año de 1880, cuando cierra su primer periodo presidencial y cumple su promesa de no reelegirse, por lo menos no en ese momento, Porfirio Díaz, cuando comienza a oficializarse ya esta conmemoración y estos actos heroicos del ejército mexicano en torno a Chapultepec, particularmente en esta fecha del 13 de septiembre, y comienza a hacerse referencia a estos grupos de jovencitos, y prácticamente, obviamente, saben que en un acto heroico, en las narraciones épicas, pues lo importante no es decir la verdad, sino narrar con grandilocuencia actos heroicos en donde la juventud se hace más joven, la ancianidad se hace más anciana, la debilidad se hace extrema, para demostrar cómo estos desvalidos, estos pobres, estos indigentes, estos maltrechos lograron mantener la dignidad por encima del Goliat que les aplastaba. Es la base de toda historia, de toda narrativa épica. Y en ese plano comienza a hablarse de estos jovencitos que defendieron heroicamente el territorio. Y allí comienzan a aparecer ya los nombres de algunos que efectivamente sí se encuentran en las listas, pero que no se tienen los detalles realmente comprobados históricamente, pero que en las narraciones épicas y en la construcción de los sentidos míticos, recuerden que eso no es lo más importante. Lo más importante no es la veracidad histórica, sino la narración heroica que sublima los actos, por pequeños que estos hayan sido. Y se comienza a hacer un poquito más de referencia a lo que esto representó. Incluso antes de 1880 va a haber un personaje que va a comenzar a sublimar, y esto tampoco nos lo menciona la historiografía oficial, lo que fueron los actos de Chapultepec. Y en este caso se trata ni más ni menos de un personaje que habría estado dentro del grupo de los niños héroes, no los 6 que identificamos, porque todavía no se les daba esa identificación, pero que sí formaba parte del colegio militar y sí formó parte de los grupos de personas que defendieron
el territorio ante la llegada de los españoles, y que en este caso es un personaje al que ni siquiera la historia oficial le suele dar el reconocimiento como niño héroe, cuando sí lo fue, sobrevivió e incluso llegó a ser presidente de México para alrededor de 1864-1863, que va a ser ni más ni menos que Miguel Miramón. Nada más que tenemos que recordar que el caso de Miguel Miramón no es bien visto ni aceptado porque él pertenecía al grupo de los conservadores, y esto es lo que termina condenando la postura que él llega a tomar, porque incluso sabemos que él va a ser de los 3 fusilados en el Cerro de las Campanas, él, Tomás Mejía y por supuesto Maximiliano de Habsburgo. No importa incluso que Maximiliano al momento de ser ejecutados le haya cedido el lugar de honor, considerando que es ahora sí que la única persona digna de tener el honor de ser el más grande benefactor de la patria desde su óptica y desde su perspectiva. Miguel Miramón, él va a iniciar en su costumbre como presidente, obviamente, presidente que es paralelo y no reconocido oficialmente, es paralelo al gobierno de Benito Juárez, y es el que le abre el camino a la llegada de Maximiliano. Él es el que en una ceremonia, justamente conmemorando el 13 de septiembre, pero de 1873, 63 o 64, Miguel Miramón va incluso a hacer el pase de lista famoso que nosotros sabemos que se hace a los jovencitos muertos en la conmemoración que se hace cada año. Para 1880 ya sabemos que el que va a salir de la presidencia es un militar, va a ser Porfirio Díaz, y el que va a entrar es otro militar, que va a ser el caso de su compadre don Manuel González. Y es de gran interés mantener esta veneración, este culto a la defensa republicana y a la defensa heroica ante el embate y el poderío de los Estados Unidos. Estamos acudiendo a la construcción de un discurso historiográfico que se va a mantener desde la perspectiva juarista, que se sostiene por supuesto con Lerdo, que se sostiene con Porfirio, y así pues obviamente prácticamente hasta la llegada del momento de la revolución. Incluso a tal nivel va a llegar ya la veneración y el culto a los niños héroes, que va a tocarle, si mal no ubico, al propio Manuel González entre 1880 y 1884 hacer la inauguración del primer monumento conmemorativo que hace ya referencia a los 6 nombres de estos 6 cadetes del heroico colegio militar que fallecieron en la defensa del territorio, y que en este caso, encabezados por Juan Escutia, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Suárez, los nombres que nosotros ya conocemos, van a aparecer en este primer monumento. Un monumento pequeño, es un pequeño obelisco que va a ser colocado en las orillas, en el andador del bosque de Chapultepec, al pie del castillo de Chapultepec. Pero el acto mayor de sublimación vendrá justo cuando se cumplieron los primeros 100 años de este acontecimiento. ¿Por qué? Porque el año de 1947, habiendo terminado ya la Segunda Guerra Mundial, habiendo iniciado el proceso del llamado Milagro Mexicano, ocurrió un acontecimiento político de gran nivel para la sociedad mexicana, que fue la primera visita de un presidente norteamericano estando en funciones, no como presidente retirado, que va a ser el caso del presidente Harry S. Truman, y que va a ser recibido por el presidente Miguel Alemán, que recuerden que será el primer presidente civil de la post-revolución, que se va a mantener y además gobierna durante un sexenio. Esto nos permite ver un encuentro que fue manejado hasta la apoteosis, ¿no? Porque además recuerden que México pues formó parte del grupo de aliados solicitado expresamente por el entonces presidente general Manuel Ávila Camacho para participar en contra de en la lucha en contra de las Fuerzas Armadas del Eje, particularmente en la Batalla del Pacífico, con la aprobación, claro, del gobierno norteamericano. Si no lo hubieran dado, pues ellos, el Escuadrón 201 nunca hubiera participado, y esto pues permite ver cómo es literalmente una apoteosis, ¿sí? Una veneración llevada al culto prácticamente fanatizado de la reanudación de estas relaciones entre México y Estados Unidos después de la larga historia de agravios, y sobre todo porque en 1947 pues, se conmemoraban los 100 años de la guerra de intervención entre Estados Unidos y México, y justamente en estas fechas de septiembre pues le toca venir al presidente Truman, y en un acto que, por lo que yo he leído y por lo que he podido entender, es un acto que fue un tanto fuera de protocolo, en donde el presidente Truman solicita que se le permita, él sabe de la existencia de un monumento dedicado a los niños héroes de Chapultepec y sabe lo que representa para los mexicanos. Por lo tanto, él solicita que le den
le abran un hueco y le den la autorización para que vaya a dejar una ofrenda floral y les rinda un homenaje a los caídos en la defensa de la Ciudad de México, cosa que efectivamente se le concedió, y efectivamente se hace una breve ceremonia que pues ya sabrán, ¿no? Aquí se acaban 100 años de agravios y se establece la relación de amistad entre México y Estados Unidos. Los periódicos van a ser muy claros en ese sentido. Esto nos lleva a otra cosa también muy importante de mencionar. Recuerden que una base fundamental que se busca desde la época del triunfo del republicanismo, pues es el afianzamiento del nacionalismo mexicano. Allí nos vamos a encontrar que gobiernos republicanos como el de Juárez, el de Lerdo, no se diga incluso también el de Porfirio Díaz, sientan las bases de toda esta veneración, a veces casi llevando al ridículo, a los héroes de esta historia de bronce, como nosotros los historiadores particularmente solemos identificar. ¿A qué nos referimos con esta historia de bronce? Es la historia oficial llevada al borde del ultranacionalismo, en donde todos los personajes heroicos, todos los héroes que nos dieron patria, nunca se equivocan, siempre dicen grandes frases, siempre hablan con sabiduría y siempre hicieron todo en favor de la patria. Pero pues esto lo está construyendo Juárez, como lo está construyendo Lerdo, como lo está construyendo Porfirio Díaz, que son parte del mismo grupo del poder, son republicanos todos, y que van a tener un nuevo giro con el triunfo de la revolución que tumba a la dictadura de Porfirio Díaz. Pero se nos olvida que es un proceso muy largo en donde la intención no era cambiar el modelo ni el sistema, no se tenía la idea de una revolución como nosotros la entendemos. También eso hay que llevárselo con mucho cuidado, y el primer ejemplo va a ser el del mismísimo Francisco I. Madero. Él no busca cambiar ni la constitución, ni el modelo, ni el sistema político. Él lo que quiere que se agregue es la democracia más parecida a la que conocemos, pero que no es exactamente la que nosotros tenemos. Eso también hay que manejarlo con mucho cuidado. Y este proceso que termina llevando al triunfo de la entrecomillada Revolución Mexicana, no digo entrecomillada del triunfo, sino entrecomillada la revolución misma, tenemos una constitución en cuyo nombre original, y esto no lo digo yo, lo dice el doctor Miguel Carbonell, que es constitucionalista, nos dice que nos fijemos en el título de la nueva constitución de 1917, que se refiere a una constitución que sería el ajuste de la Constitución de 1857, adecuada nada más a los tiempos, y que sería pertinente que pensáramos a más de 200 años si de veras necesitamos ya, ahora sí, hacer una nueva Constitución, o de plano es adecuar abiertamente a los tiempos, como se hizo el año de 1917, y el primer presidente de esta nueva Constitución, pues resulta que es un personaje eminentemente de corte porfirista, y que él lo que hizo fue defender la Constitución de 1857, y que teniendo que congraciarse y llegar a cierto tipo de acuerdos con sus enemigos políticos, pues termina cediendo la creación de la entrecomillada nueva Constitución de 1917, que va a ser el general Venustiano Carranza. No debemos de olvidar que Venustiano Carranza, él fue en su momento gobernador del estado de Coahuila bajo las órdenes de Porfirio Díaz, y en su momento él también le tiró con todo a Francisco I. Madero, del que después se supone que se hizo guía, mentor y hasta servidor, ¿no? Nada más para que le vayamos pensando. Agreguemos entonces que en esta visión de la construcción ultranacionalista resulta que se dieron también una serie de acontecimientos, algunos buscados y otros no tanto. Decía que la llegada de Truman pues busca establecer este nuevo nexo de la nueva relación, ahora amorosa prácticamente. Yo creo que hay una canción, por ahí me dijo Julia Palacios, hay una canción de Enrique Guzmán que se refiere a una relación de cariño-desprecio, ¿no? Y que se podría equiparar mucho a la forma de que ha sido la relación entre los Estados Unidos y México. En este momento estamos hablando de la época del cariño, y este acercamiento, pues bueno, se corona con este evento de la colocación de la ofrenda floral de Truman al monumento de los niños héroes, este pequeño obelisco al pie del castillo. Nada más que yo creo que a lo mejor este segmento que yo les armo, que yo le he puesto el nombre de retrodictor, en lugar de llamarse retrodictor, yo creo que debería más bien titularse Nada más que, por todas las aclaraciones que siempre les estoy, perdonen ustedes, por estas aclaraciones que siempre les estoy teniendo que hacer. Resulta que por la tarde-noche de esta conmemoración del presidente norteamericano, presentando sus respetos a los niños héroes de Chapultepec, pues resulta
que al parecer un grupo de cadetes del colegio militar, molestos, irritados por lo que ellos consideraron un agravio y una falta de respeto tolerada incluso por el propio presidente de los Estados Unidos mexicanos, el caso de Miguel Alemán, a la oscuridad de la noche se presentaron ante el Monumento a los Niños Héroes, tomaron la ofrenda floral dejada por el presidente Truman y la destrozaron y se la aventaron a la puerta de la embajada de los Estados Unidos, con lo que ellos querían decir que rechazaban por completo lo que consideraban un acto de absoluta y total hipocresía por parte del gobierno mexicano, y por supuesto negando que haya ninguna buena relación y que ellos no la quieren con los que pues nos agraviaron hace 100 años y que no han dejado de hacerlo para estos tiempos. Tomando entonces en consideración estos elementos, nos daremos cuenta que esto puede provocar una crisis política bastante fuerte y bastante grave si nos ponemos a verlo desde la perspectiva netamente diplomática. Lo que va a ocurrir al día siguiente es que, pues obviamente, la voz se corre rápidamente y las autoridades deben de tomar una postura inmediata para no meterse en una bronca directa con el gobierno de los Estados Unidos. Y lo que van a terminar haciendo es que rápidamente quitan todo rastro de esta ofrenda floral, niegan que haya sido el acontecimiento como se estaba empezando a rumorar. Y lo que van a hacer es que el presidente Miguel Alemán va a tener que hablar con los comandantes de las Fuerzas Armadas para tratar de llegar a un arreglo, que no se permita ese tipo de disidencias que les pueden generar una serie de problemas muy fuertes a nivel diplomático, y llegan al acuerdo para sanar un poquito esta relación tensa. Se va a proponer, y por supuesto en las épocas en donde la mayoría absoluta era del Partido Revolucionario Institucional, pues es la época en la que el presidente dice y el Congreso aprueba, ¿no? Muy parecido a lo que estamos viviendo en época contemporánea. Y entonces se propone que se coloque en letras de oro el nombre y agregándoles además la letra H de heroico Colegio Militar, para conmemorar lo que representaron los cadetes en este muro de honor que se encuentra en el Congreso mexicano, para tratar de subsanar y tratar de quedar bien con el ejército mexicano, además por supuesto de buscar las maneras de construirles unas nuevas instalaciones más adecuadas o renovarles las que ya tenían ellos establecidas. Si mal no recuerdo, en aquellas épocas todavía se encontraban en el colegio militar de allá de la zona de Popotla, y ya nace la necesidad de este proyecto, como nosotros identificamos, de la construcción de una nueva sede que sabemos que posteriormente se va a terminar construyendo hacia Insurgentes Norte, prácticamente en donde comienza la carretera México, la autopista México-Cuernavaca. Entonces, con esta situación, resulta que por ahí del año de 1847, circunstancialmente, de estos descubrimientos que de repente se llegan a dar históricamente, fueron encontrados los, entonces se creía, supuestos restos del conquistador Hernán Cortés, y efectivamente se corroboró que los restos de Hernán Cortés se habían encontrado. Nada más que nosotros sabemos lo que representa la figura de Hernán Cortés como el conquistador del territorio mexicano, y pues esto generó, en una época de nacionalismo exacerbado, pues ya saben, ¿no? Una serie de fobias, una serie de despotricamientos generalizados, en donde cómo es posible, deberían de devolver los restos, deberían de echarlos al mar, deberían de quemarlos, etcétera, cuando estos excesos nacionalistas también están empezando a dominar. Entonces, lo que se buscó hacer era una manera de compensar, y de estas cosas, de estos misterios que de repente llega a tener la historia de México. Resulta que poco tiempo después de que fueron encontrados los restos autenticados de Hernán Cortés, pues ahora resulta que una arqueóloga novata, a la que le encargaron hacer una serie de exploraciones para la zona de Guerrero, resulta que encuentra los restos supuestos, ni más ni menos que del último emperador de los mexicas, aztecas se les decía todavía en aquella época, que era Cuauhtémoc. Y esta nota, pues sí, ya saben, se extendió hasta el delirio, y esto sí es magnífico y extraordinario, haber encontrado los restos del último heroico, para variar, defensor de México, Tenochtitlan. Nada más que después han ido brincando una serie de cosas en donde pues no precisamente son nada más los restos de un personaje, sino de restos no solo de otras personas de distintas edades, sino también incluso hasta de animales, en donde pues queda muy en duda el trabajo de esta gloria de la arqueología mexicana, que fuera de esto después ya no se le permitió trabajar en absolutamente nada, como fue el caso de doña Eulalia Guzmán. Entonces,
también se aduce, forma parte de los mitos y las leyendas, que también para tratar de compensar un poco hacia el lado del México moderno, resulta que se hicieron en las remodelaciones que se suelen encontrar restos arqueológicos, algunos más antiguos que otros. Resulta que se encontraron algunos restos de combatientes que al parecer habían fallecido durante la defensa del castillo de Chapultepec. Y ante la circunstancia de lo que se estaba viviendo, resulta que la historiografía mexicana de aquel entonces, no con muchos testimonios históricos que digamos, resulta que atribuyen que el encuentro de 6 restos de personas que pelearon en aquel contexto, pues resulta que son justamente los restos de aquellos héroes que nosotros identificamos como los niños héroes de Chapultepec, ¿no? Y de allí también se construye el mito. Yo le cargaría más hacia la parte de la leyenda que del mito, pero entiendo por qué se le dice mito, a los restos de Juan Escutia, donde este joven, viendo que ya van a ser derrotados, decide que la bandera debe de ser intocada por los norteamericanos y que él prefiere tomarla, envolverse en ella y lanzarse al vacío antes que entregársela al enemigo norteamericano, cuando sabemos que todas las banderas fueron tomadas por los norteamericanos y fueron llevadas como trofeos de regreso a los Estados Unidos. De esta manera se constituye de 1947-48 en adelante, bajo el régimen de Alemán, esta mitología mexicana, en donde se construye ya la leyenda, como nosotros la conocemos, de los niños héroes de Chapultepec, y particularmente el acto heroico del propio Juan Escutia y el envoltorio con la bandera. Pero la investigación histórica pues no nos da muchos elementos como para que esto pueda sostenerse como una realidad que nosotros debamos de seguir manejando. Sí podemos entender y debemos de explicar cómo se construyó el mito, pero también debemos de clarificar cuando las cosas no son exactamente como acontecieron en la verdad, para saber dar el matiz de cuándo, cómo y por qué se hacen este tipo de interpretaciones. Y es por ahí por donde nosotros tenemos que fijarnos, sin llegar al otro extremo, como pasó por ahí por tiempos de Carlos Salinas de Gortari, donde se hizo uno de estos primeros ajustes en los libros de historia, en los libros de texto de historia, que además también generaron una serie de polémicas, porque se menciona así lo de el acto heroico de los niños héroes, y por ahí, ya saben, los que inventan el hilo negro y descubren el agua tibia, ¿no? Se rasgan las vestiduras diciendo que ahora el gobierno mexicano está negando cosas que ellos mismos habían inventado, ¿no? Y que ahora se llega al extremo de negar la existencia de los niños héroes de Chapultepec. Esto no es cierto, esto es un error. En ningún momento se dijo que los niños héroes no existieron, por lo menos del gobierno no. Es la interpretación popular la que termina yéndose a los extremos por esa falta justamente de capacidad de análisis crítico de lo que les estoy mencionando, y nos lleva al otro extremo, en donde incluso si ustedes van a visitar el Museo Nacional de las Intervenciones, que está justamente en Churubusco, allí se encontrarán, cuando se hace referencia a la intervención norteamericana, ustedes se van a encontrar que se hace referencia a esta interpretación que les voy diciendo, donde se llega ahora al otro extremo, el de decir que los niños héroes no existieron, y esto es falso. Los niños héroes, los que conocemos, sí existen. Lo que no podemos comprobar históricamente son los actos últimos de su lucha, como nosotros lo conocemos y como nosotros lo conocemos y como nosotros lo identificamos para época contemporánea. Un segundo, hay que hacer un registro, ya está. Entonces, sobre esto que les acabo de mencionar, es interesante ver cómo ahora, a principios del siglo XXI, ya prácticamente acercándonos a los primeros 25 años de este nuevo siglo, la interpretación histórica, pues así que digan, ¿cuánto ha cambiado? Pues tampoco precisamente como nosotros podríamos llegarlo a pensar o llegarlo a creer. Hay que llevárselo con muchísimo cuidado, porque esto forma parte de una formación de pensamiento que sigue siendo acrítica, que sigue siendo poco analítica, y que lo único que sigue haciendo es, una vez más, reiterando la misma historia de bronce que hemos ido construyendo a lo largo de los últimos 150 años,
donde siguen siendo los mismos personajes que se van reciclando y que no se les ve como lo que son, como personas que cometieron errores, que tuvieron actos heroicos, sí, pero que se les tiene que ver como personas y no como seres de bronce. Y que en el caso de lo que representan los seres de bronce, de los niños héroes, hay que ponerlos en el pedestal de lo que les corresponde. Un grupo de jóvenes, algunos de los cuales sí se van a quedar a defender lo que consideran su patria. Va a haber otros que, obviamente perdidos en el anonimato, van a salir huyendo. Va a haber otros que no van a saber qué hacer. Va a haber otros que incluso, es el caso de lo que se dice, si mal no recuerdo, con el propio Juan de la Barrera, que uno, de entrada no es niño, dos, ya ni siquiera estaba inscrito en el colegio, pero tomó la decisión de ayudar a sus compañeros. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de tomar y notar estos matices, que lo que representan los niños héroes es este acto heroico, en donde lo más importante es dar la vida por la patria. Ese es el sentido último al que se trata de hacer referencia y alusión a través de estos hechos y de estos acontecimientos. Nada más que hay que entender el sentido de nación y de patria que tenían ellos, y el sentido de nación y de patria y de respeto a las instituciones que tenemos ahora. Y si hay una institución que ha sido bien bocabajeada por el gobierno contemporáneo, ha sido justamente el Ejército Mexicano, que además, desde tiempos anteriores, porque no todo se lo vamos a cargar nada más a este gobierno, desde tiempos anteriores, si ustedes recuerdan, cuando se conmemoraron los 100 años del Ejército Mexicano, ahora para, si mal no recuerdo, el año del 2013, pues para sorpresa de algunos de nosotros, como que los 100 años del Ejército Mexicano, entonces eso querría decir que se habría fundado en 1913, y entonces, ¿qué ejército fue el que defendió Puebla? Y entonces, ¿qué ejército fue el que defendió Chapultepec? Y entonces, ¿qué ejército fue el que derrotó a los norteamericanos en el Álamo? Espero tener la oportunidad de platicar con una maestra y querida amiga y colega, la doctora... ahorita se me barrió su nombre. Que ahorita traigo mucha información en la cabeza, por eso me está barriendo, pero espero recordar su nombre en unos momentos más. Que es especialista en ejército mexicano. Y lo poco que medio logré alcanzar a platicar con ella a este respecto era justamente que teníamos la misma inquietud, que ella tampoco entendía por qué había surgido esta necesidad, aunque siendo historiadora de las Fuerzas Armadas de México, entendía mejor las razones del por qué lo estaban haciendo. Entonces, Sonia Quirós, es la doctora Sonia Quirós a la que me refiero. Entonces espero tener incluso la oportunidad de grabarle un poquito para que ella nos haga su reflexión con respecto a esto que les estoy haciendo mención y referencia, para que tengamos muchos más elementos de análisis y de juicio crítico, además de sumar, pues no es precisamente mi ideal y no es lo que yo quisiera hacer, pero también enterarme de qué es lo que se dijo en la conmemoración, que ahorita ya debe de haber pasado, por parte de Presidencia de la República para el festejo de este tiempo, en este año de 2019. Y la curiosidad que yo creo que todos tenemos con respecto a lo que se vaya a decir o se vaya a hacer para los festejos del 15 al 16 de septiembre del año 2019. Entonces vamos a ver qué tanto de veras se pretende hacer un análisis crítico, qué tanto de veras se pretende hacer una renovación de la visión de la historia, o qué tanto, como desgraciadamente está haciendo en los últimos tiempos, es pura demagogia y no se pretende hacer ningún cambio verdadero y ningún cambio a profundidad. Cuando nos encontramos que a políticos de años y de épocas anteriores a los que se les acusaba de la máxima manipulación en el momento electoral de 1988 y que se veían casi como traidores a la patria y artífices del más grande fraude electoral del México moderno, ahora esos mismos críticos que incluso llegaron a escribir libros en contra de aquello que ocurrió en las elecciones de 1988, ahora son los primeros que salen a defender a aquella misma persona a la que acusaron casi de traición a la patria el año de 1988. Es un ejemplo muy claro de qué mal nuestras instituciones se están desempeñando a través de sus representantes, que desgraciadamente además son nuestros representantes. Veremos por ahí, dijo el maestro Zen, veremos, esperemos y seamos testigos para analizar y evaluar lo que vaya a continuar aconteciendo hacia el futuro.